Dios les bendiga en esta preciosa mañana del Señor. Les saludo en mi nombre, la hermana Blanca Melesio. Estamos más que contentos de estar en esta mañana aquí para traerte palabra del Señor en este día. Envío un saludo a mi preciosa iglesia, Levántate y Resplandece, a mi esposo el pastor Godofredo Melesio, que está allí en el hogar, vive Jesús escuchando, vive Dios, y a cada uno de mis hermanos que nos sintonizan en esta mañana a través de su programa Jesucristo, Puente de Salvación. En esta mañana, vive Jesús, voy a comenzar primeramente haciendo una oración al Dios del cielo, pidiéndole al Señor que a través de la palabra que yo voy a traer en esta mañana, tú seas impactado y tu corazón sea tocado. Padre bueno que estás en los cielos, una vez más vengo delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, mi Dios amado, por la preciosa y linda oportunidad que tú nos das, Señor, de un día nuevo. Señor, de poder, mi Dios amado, ver la luz del día, Señor amado, y que a través, Dios mío, de estas ondas etéreas, Señor, yo he de hablar tu palabra, pidiéndote, Señor, Dios mío, que tú la deposites en el corazón de cada uno de los oyentes y que haya un cambio, Señor, Dios mío, y una experiencia linda a través de ella. Señor, gracias por la misma, y te pido, Señor, que tú pases el carbón encendido por mis labios, para así yo hablar, Dios mío, lo que tú quieres que yo hable y no lo que yo quiera hablar. Gracias, Señor. Amén, amén. En esta mañana, vive Jesús, aleluya. Queremos, ¿verdad? Pues, primeramente, vive Dios, adorar al Señor. En cada mañana, cuando usted se levante, mi amado hermano que nos escucha, adore al Señor. Levante sus manos y dígale al Señor cuán grande y cuán hermoso es Él. Y cuáles grandes son sus maravillas y su misericordia, vive Jesús. En esta mañana estoy solita, vive Dios, aleluya. Pero no estoy tan sola, porque conmigo está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo, vive Dios, aleluya. En esta mañana, vive Dios, vamos a hablar de un tema, traía un tema, vive Dios, aleluya. Pero mire cómo es el diablo. La computadora no quería abrir para yo poder ver mis notas, vive Jesús. Pero es que parece que el Señor quiere que yo hable hoy de otro tema y no del tema que yo traía para hablarle en esta tarde, en esta mañana. Y el tema que voy a hablar en esta mañana, yo le puse por tema, fue un tema que prediqué el jueves en mi iglesia. 5 piedras te ha dado Dios. Vive Jesús, aleluya. 5 piedras hermosísimas Dios te ha dado. Vive Dios, aleluya. Y voy a leer el versículo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, el versículo 40, vive Dios, que fue el versículo que utilicé para dirigirme a esas 5 piedras. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras listas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda y en su mano y se fue hacia el filisteo. Vive Jesús, sabemos que esto está hablando de David, vive Jesús, cuando David se enfrentó al filisteo Goliat, al gigante Goliat, y David fue y tomó 5 piedras del arroyo para poder, ¿verdad? Porque esas eran las armas que él utilizaba para pelear contra el enemigo, contra aquellos enemigos, aquellos leones, tigres, aquellas fieras que se le acercaban cuando él estaba pastoreando sus ovejas allí en el redil, cuidando de ellas, como él podía vencerlas, ¿verdad? Para aquel entonces esas eran las armas que usaban los pastores, vive Jesús, aleluya. Pero en esta mañana yo quiero hablarte de una piedra, y yo quiero saber cuántas de esas piedras tú tienes en tu saco pastoril. Yo quiero que en este día tú te examines y tú busques tu saco pastoril y tú examines cuántas piedras todavía tú tienes en tu saquito. Y si te falta alguna de esas piedras, que hoy tú puedas echarla en el saco pastoril. Y la primera piedra, vive Dios, que yo puse fue la piedra de la oración. El cristianismo, ¿verdad? Nosotros como cristianos, es una relación personal con Dios. El medio apropiado para mantener esa relación personal es la oración. La oración es el acto que abrir nuestro corazón a Dios como si fuese tu amigo. Cuando nosotros hablamos con nuestros amigos, cuando nosotros hablamos con tu amiga, cuando usted habla
tal vez con un compañero en el trabajo que usted se identifica con él o con ella y usted quiere hablar con él una situación que está pasando. Usted llegó al trabajo o llegó a casa de su amiga y está pasando por un problema bien difícil, fuerte, y usted desea hablar, desahogarse. Y usted llega donde esa persona y comienza a contarle lo que usted está pasando, lo que usted está viviendo en ese momento, lo que usted está sufriendo. No importa la situación, pero usted llega a una persona para hablar y desahogarse en ese momento. Pero ¿cuánto no mejor que nosotros hacer de Cristo nuestro mejor amigo? Y nuestro mejor amigo, como único Él y usted y yo nos podemos comunicar con Él, es a través de la oración. Es la oración, es una plática, es usted hablando con Dios, es usted hablando con el que tiene la solución a sus problemas, es usted comunicando, dialogando con el que puede solucionar cada problema, cada necesidad por la cual usted esté pasando. El amigo tal vez le puede decir, darle un consejo, y usted tal vez lo tome o no lo tome, pero lo que tal vez su amigo le dijo que hiciera no le resolvió el problema. Pero usted va al amigo eterno que se llama Jesucristo y usted le habla su situación, Él le responde. Y le responde con la solución perfecta a su problema. Pero para que eso suceda, tiene que haber una comunicación con Él. Vive Dios, aleluya. No se olviden, hermanos, de llamar al 585-861-3145 y la línea de la conexión es el 605-477-3517. Por medio de la oración es que nosotros abrimos las puertas de los cielos. La oración es la llave que abre la puerta de los cielos. Y lamentablemente, es triste decirlo, pero no todos tenemos esa llave. No todos tenemos en nuestro llavero la llave que abre la puerta de los cielos, que es la oración. Muchos conocen la palabra, la Biblia, la saben de atrás adelante, de adelante hacia atrás, pero le falta la oración. Y te hablan bonito, y te recitan versículos, salmos y versos de la Biblia que tú te quedas asombrado cómo la persona sabe tanto de la palabra de Dios. Pero le falta tal vez la llave de la oración. Vive Jesús. ¿Cuándo, dónde y cómo orar? ¿Cuándo debemos orar? En Tesalonicenses 5, 17 y 18 nos dice: orar sin cesar, dar gracias en todo, porque está a la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orar sin cesar, en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que estar orando, tenemos que estar en una comunión con Dios. Esa piedra de la oración es la que nos va a llevar nosotros, vive Jesús, a ganar y a poder vencer los ataques del enemigo. Esa piedra es una de las armas que tenemos que tener nosotros en el saco pastoril. La oración. La oración no puede faltar en nuestras vidas. La oración no puede estar fuera de la vida espiritual del cristiano. Un cristiano que no ora, lamentablemente, es un cristiano que está en derrota, porque tú tienes que tener una comunicación con Dios. Tú tienes que tener una íntima comunicación con Dios. Y no es que tú estés hablando con el Señor de rodillas, que tú te des rodillas todo el santo día. No, tú puedes estar en comunicación con Dios las 24 horas del día. Aún cuando estás durmiendo, tú puedes estar en comunión con el Señor. Aún cuando tú estés trabajando, tú puedes caminar en tu trabajo, hacer tu trabajo, pero estar en comunicación con Dios, en comunión con Dios. Mira, hermano, yo trabajo y estoy desde las 8 de la mañana que yo entro, desde que me levanto, a las 5, a las 6 y media de la mañana, yo estoy orando y hablando con Dios. Y voy de camino a mi trabajo hablando con Dios. Y llego a mi trabajo y saludo a mis compañeros y yo estoy en comunicación con Dios. Estoy en mi mente, hermano, en meditación, porque tenemos que estar siempre nuestra mente ocupada en las cosas del Señor, porque si dejamos un espacito abierto, el enemigo entra en nuestra mente y nuestros pensamientos
y nos va a confundir, nos va a sacar de donde Dios quiere que estemos. Hay que estar en comunicación con el Señor. Y cuando tú tienes esa comunicación con Dios, cuando tienes esa piedra en tus manos, hay victoria. Vive Jesús. Esta es la piedra que todos debemos tener en nuestro saco pastor, y vive Jesús. Otra de las piedras, vive Jesús, la palabra. La palabra, vive Jesús. La palabra de Dios tiene poder para limpiar, vive Dios, aleluya. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 6, versículo 7, donde se comienza, vive Jesús, aleluya, donde habla la palabra arrasaré o raeré. Entre otras versiones de la Biblia viene de la parte que significa destruir. Vemos que en Génesis nos habla cuando Dios habló con Noé y le dijo a Noé que hiciera un arca, porque un diluvio él iba a enviar a la tierra, porque aquel pueblo que estaba, aquella civilización donde estaban en pecado, no querían escuchar la voz de Dios. Y cuando Noé fue a decirles a ellos que venía un diluvio donde Dios iba a terminar con lo que había en la tierra, por la maldad de ellos, por el pecado de ellos, muchos se rieron. Pero había autoridad, Dios quería limpiar, y Dios limpió la tierra. Pero Dios le dijo a Noé qué es lo que tenía que hacer, y Noé obedeció la voz de Dios, y allí entró su familia, entraron los animales, y por la palabra aquella puerta del arca se cerró. Noé no tuvo que levantar sus manos para cerrar la puerta. Solamente Dios dijo cierra la puerta y se cerró la puerta. La palabra. Dios limpió aquella tierra. Dios limpia. La palabra es limpia. Limpia nuestras vidas. Porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor, comenzamos a santificarnos. Comenzamos a ver lo que no le agrada al Señor. Y nosotros comenzamos a sacarlo de nuestras vidas. Porque Dios quiere cuando venga a buscar una iglesia limpia. Vive Jesús, aleluya. Y en la palabra hay poder para limpiar. Vive Jesús, aleluya. La palabra tiene poder para dar vida. Cuando Jesús estaba en su ministerio, sabemos que Lázaro, el amigo de Jesús, murió. Y las hermanas de Lázaro llegaron a buscar a Jesús. Y Jesús llegó donde estaba Lázaro. Y Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. La palabra de Dios, la palabra que da vida, fue cuando Dios que Lázaro resucitara. Y Lázaro recibió vida. Los huesos secos, aquí en el valle de los huesos secos en Ezequiel, Dios le dijo a Ezequiel, esos huesos vivirán. Y Ezequiel le dijo, solamente tú, Jehová, lo sabe. Y la palabra fue lo que hizo que esos huesos se juntaran y cogieran vida. Hay vida en la palabra. En la palabra de Dios hay vida. Hay vida para ti que me estás escuchando. Hay vida para aquel que quiere nacer de nuevo, que quiere resucitar, salir del mundo, porque el que está en el mundo está muerto. Pero cuando tú vienes a Cristo, tú naces de nuevo, tú resucitas de nuevo, tú eres una nueva criatura. Vive Dios, aleluya. El número a llamar a la emisora es el 585-861-3145 y el número de la conexión es el 605-477-3517. Nos puede llamar para la oración. Vive Jesús, estamos aquí dispuestos a orar por ti. Vive Dios, aleluya. La palabra por la palabra venció Jesús a Satanás allí en el desierto cuando él fue tentado. La palabra, porque hay poder en la palabra de Dios. Y el Señor le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Hay autoridad. Y Satanás tuvo que irse porque por la palabra Dios pudo vencer la tentación de cuando él llegó allá al desierto. Vive Jesús, aleluya. Y nosotros tenemos la palabra de Dios para defendernos. Nosotros tenemos la palabra de Dios para poder defendernos cuando personas se nos enfrentan y nos quieren confundir o nos quieren sacar de la verdad en la que hemos creído. Si tú estudias la palabra y tú
conoces la palabra del Señor, cuando alguien se te enfrente a ti y quiera decirte que la palabra dice esto y tú como conoces la palabra, le vas a decir, no, la palabra a mí me dice esto, esto y esto. La palabra tiene poder aún para sacar de la confusión a aquellos que están confundidos. La palabra de Dios tiene poder para multiplicar. Vive Jesús, aleluya. Como se dijo en el principio, en Génesis 1:28. Y lo bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sossegarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por la palabra Jesús multiplicó. Por la palabra, fue una orden que dio Dios. Y por la palabra el Señor pudo multiplicar aquellos peces, aquellos panes y aún las canastas para poder alimentar a aquella multitud que tenía hambre, los que lo seguían. Fue la palabra. El Señor dijo, se multipliquen y se multiplicaron. Oró Dios por los panes y los peces y se multiplicaron. Y Dios pudo alimentar a aquella multitud que le seguía. Vive Jesús por la palabra. Pero si tú crees, cuando tú crees lo que estás diciendo, ahí es que la palabra de Dios toma efecto. Pero si tú estás hablando la palabra de Dios como el papagayo, que lo estás hablando por hablarlo y no estás creyendo, lo estás diciendo, no vas a ver ningún resultado. Vive Jesús. Vive Dios. La otra piedra es el perdón. ¿Qué es el perdón? Vive Jesús. Muchas personas no les gusta cuando se habla de perdón. No, ese tema no le agrada a muchas personas. El perdón, Cristo comparó el perdón con la cancelación de una deuda. Y eso lo podemos ver en Lucas y en Mateos. Vive Jesús. Cuando hemos perdonado a alguien, Él no nos debe nada porque su cuenta queda pagada y cancelada. Cuando yo perdono a aquel que me ha hecho mal, la cuenta de ese hermano, de esa persona queda cancelada. No hay deuda porque yo le perdoné. Pero hay personas que le gustan que usted le pida perdón. Se sienten bien grandes. Viste, el hermano me pidió perdón. Pero a ellos no les gusta pedir perdón. A ellos les gusta sí sé que sean perdonados. Les gusta que uno llegue y le diga, hermano, perdóneme porque lo ofendí. Se sienten grandes. Pero ellos ofenden, pero no piden perdón. Lamentablemente, la carta no es así. La peseta tiene dos caras, cara y cruz. Si tú ofendes, tienes que pedir perdón. Tienes que perdonar. No te puedes orgullecerte porque una persona se humilló ante ti a pedirte perdón. Porque dice la palabra del Señor que al humilde Dios lo mira y al altivo lo mira de lejos. Vive Jesús. Cada persona que nos ofende, vive Dios, queda endeudado con nosotros. Si nos roba, nos debe lo que nos robó. Si habla mal de nosotros, debe rectificar lo que dijo. Cada ofensa o cada pecado, vive Jesús, aleluya. Pero cuando tú ofendes a tu hermano, tú estás pecando. Vive Dios. Y deja una deuda sobre la cuenta del individuo. Vive Dios, aleluya. Un ejemplo mejor es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Señor fue a la cruz del Calvario, vive Dios, y Él murió por ti, por mí. Y allí Él llevó nuestros pecados. Él nos perdonó. Él llevó nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Aún allí Él, en aquel momento de su muerte, Él le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él le pide perdón al Padre por aquellos soldados, aquellos romanos, como los que estaban haciendo y cómo jugaban con la ropa del maestro. Aún allí al ladrón le dijo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Lo perdonó. ¿Por qué nosotros no practicar ese perdón, ese amor que el Señor tuvo para las almas, para su hermano? Hay que perdonar.
Si tú no perdonas a tu hermano, mi amado hermano, tengo que decírtelo, si suena la trompeta, te quedaste. Y puedes tener la piedra de la oración, puedes tener en tu saco pastoril la piedra de la palabra de Dios, pero si te falta la piedra, Cristo está a la puerta y pronto la trompeta de sonar. Hay que humillarse, vive Jesús. La piedra del amor, vive Jesús. ¿Cuántos de nosotros tenemos amor para nuestro prójimo, vive Dios? ¿Cuántos de nosotros decimos que amamos y verdaderamente no amamos al prójimo? En la Biblia nos habla de la historia del buen samaritano, aquel hombre que se encontró con aquel hombre que le robaron, lo golpearon y lo tiraron a la orilla. Y pasaron dos hombres. El primero se le acercó, lo vio y siguió caminando. El segundo, lo mismo. Pero pasó el tercer hombre, que era un samaritano. Lo vendó, curó sus heridas, lo montó en su asno y lo llevó a una posada. Allí le dejó y le dijo al dueño de la posada que le diera todo lo que necesitaba, que cuando él regresara le pagaba lo que él había gastado. De esos tres hombres, uno hizo lo que dice la palabra del Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno se movió a misericordia. Uno practicó el amor. Uno practicó la compasión de ver a aquel hombre herido. Lo curó y lo llevó a la posada. Asimismo hace el pastor cuando una oveja se le va, sale a buscarla, deja las 99 y va a buscar la otra, pero la va a sanar, no a herirla. Lamentablemente en muchas congregaciones, iglesias, y a mí no me gusta hablar de las iglesias ni de los pastores, mucho menos, pero han habido ovejas, hay ovejas que han sido atropelladas, han sido lastimadas, han sido totalmente heridas, con unas heridas profundas, grandes, dentro de su corazón. Y en vez de sanarlas, en vez de hacer como hizo el buen samaritano, sanarlas, vamos a decirla como mi abuela me decía, apapacharlas, abrazarlas, curarlas, secar sus heridas, lo que hacen es que encima de esa herida le hacen otra. Y no se ha sanado una herida cuando ya la otra está abierta. Y después dicen que es que la oveja no está bien con el Señor o que la oveja no está buscando de Dios. Vamos a practicar el amor entre los hermanos. Vamos a practicar el amor entre aún pastores y pastores, congregación con congregación, porque vamos para un solo lugar. Vamos para el cielo y el Señor viene a buscar una sola iglesia, vive Jesús. El amor es sufrido. El amor sufre. El amor lo sufre todo, todo, todo. Pero como tú amas, tú puedes soportar ese sufrimiento. El amor lo cree todo. El amor es benigno, es bueno. Cuando tú tienes amor, tú te mueves a hacer cosas buenas. Cuando tú tienes amor, tú ves a tu prójimo y tú lo ves como si fueses tú. Si a ti no te gusta que te pisen tus pies, si a ti no te gusta que te escupan en la cara, si a ti no te gusta que te pinchen, que te pellizquen, no se lo hagas a tu hermano. Si a ti no te gusta que hablen de ti, no hables de tu hermano. No llegues a conclusiones que tú no sabes y quieres que entonces tú te las pones en tu mente para llegar a conclusiones que no son ciertas. Vive Dios, aleluya. El amor no tiene envidia. Lamentablemente, pues, la envidia es algo que sobreabunda en la casa del Señor.
La envidia abunda sobre muchos cristianos. La envidia es el centro de muchos cristianos. Si un hermano se levanta en un ministerio, allá el hermano que está en la iglesia y vamos a decir que quiere trabajar en una área, y se levantó el hermano porque el pastor sintió de parte de Dios darle este trabajo a este hermano, ¿a qué se molestó? Y como el hermano lo está haciendo muy bueno, y tal vez lo está haciendo con más idea de lo que lo puede hacer esa otra persona, empieza ese hermano a decirle al pastor: a mí no me gusta cómo quedó eso no se debe hacer así, eso no se puede hacer aquí en la iglesia, porque eso está en contra de la iglesia, que si esto, que si lo otro. Eso es envidia. Y le ponen piedras, son piedras de tropiezo que le ponen a ese hermano para que pueda seguir hacia adelante. No pueden ver a un hermano crecer dentro de la obra del Señor en su ministerio y ya lo quieren aplastar. Si el hermano hacían 20, 30 años que llevaban el evangelio, a los 20 años el Señor le plació sacarlo y llevarlo a un ministerio, pero ¿cómo es que ese Señor le está haciendo eso? Porque Dios fue que dijo que iba a salir y salió. Entonces comienzan a hablar, a levantar calumnia en contra de esa persona, porque la envidia no los deja. Vive Jesús. La envidia no viene del Señor. La envidia no puede ser un atributo de un cristiano. La envidia es un atributo de Satanás. Vive Dios, aleluya. En el buen sentido, se usan con el significado celo, fervor, pasión. En el mal sentido de la palabra, celo significa envidia. En cambio, el amor no tiene envidia ni celos. Nosotros podemos tener, como yo decía, yo soy bien celosa con las cosas del Señor. Este es un celo totalmente diferente a cuando la mujer cela al esposo o el esposo cela a su esposa. Yo soy bien celosa con la casa de Dios. Yo soy bien celosa con las cosas del Señor. Y el celo mío es un celo bueno, porque es de cuidar las cosas de Dios. Es de cuidar lo que Dios ha puesto en las manos de nosotros. Creo que a Fife crecí en el evangelio y me enseñaron así, y yo no puedo ver ciertas cosas que pasan en la casa del Señor porque me molesto, pero me molesto en una manera buena. No es una molestia, un celo malo, es porque si esa es la casa del Señor, yo espero que la casa del Señor sea respetada, que la casa del Señor sea tratada como la casa del Señor. El amor no es jactancioso, no se irrita, el amor no se envanece, no hace lo indebido. El amor busca lo suyo. El amor no guarda rencor, que muchos cristianos guardan rencor en contra de su hermano. Te perdoné, sí, pero no puedo olvidar. Sí, yo la perdoné, pero tengo una cosa, no, yo la perdoné, pero ella allí y yo acá. No has perdonado. Tienes rencor en contra de esa persona. No se goza de la verdad, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese capítulo de 1 de Corintios 13 es mi favorito. Y si usted tiene una Biblia en su casa, léalo, vuélvalo a leer. Muchas veces leemos la palabra del Señor. Yo sé ese capítulo, pero vuelva a leerlo, porque cada vez que usted lo lee, algo nuevo usted aprende. Tal vez usted vio ese capítulo hace meses, pero si lo lee hoy, tal vez hoy Dios le habla algo que usted no pudo ver ni entender hace 3 meses atrás. La piedra de la fe. ¿Qué es la fe? Pues la fe es lo que tú no ves, pero tú crees. ¿Ves? Si la fe está en el tiempo presente, lo creeré ahora, lo recibiré ahora, actuaré ahora. La fe tiene que ser algo en el presente. La fe, tú no puedes decir yo tengo fe, pero tienes un temor de que no va a pasar. Si tú dices que tú tienes fe de que lo que tú quieres, tú lo vas a tener, aunque se tarde 2 días, 3, 4, 5, 6, o se tarden meses, años, pero tú sigues creyendo que eso va a pasar, o que ya pasó. Cuando tú estás enfermo, tú tienes que declararte que estás sano. No que te van a sanar, no que te vas a sanar, o estás esperando que Dios te sane. No, yo estoy sano en el nombre de Jesús.
porque Él murió en la cruz del Calvario y llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Tú tienes que declarar, dice que lo que tú digas por tu boca, eso será. Si tú declaras victoria, victorias tendrás. Si declaras sanidad, sanidad tendrás. Si declaras enfermedad, enfermedad tendrás toda tu vida. Pero si tú declaras que Dios es el Dios Todopoderoso y que Él te va a sanar, que Él va a resolver tu problema, eso hecho está. ¿Cómo adquirimos la fe? Así que la fe es por oír la palabra de Dios. Usted escucha. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero creyendo. Lo que usted está escuchando, está creyendo, pero la palabra de Dios. La mejor manera de obtener fe es oyendo la palabra de Dios. Es importante que no solo la escuchemos con nuestros oídos, sino que también la escuchemos con nuestro corazón. El oír la palabra de Dios en nuestros corazones se requiere mente abierta y hambre por el mensaje de Dios. Tenemos que haber nuestro entendimiento para poder entender y escuchar la palabra de Dios. Y es como dice, no es solamente escuchar, abrir nuestros oídos y escucharla solamente, sino también nuestro corazón, que esa palabra penetre, que esa palabra llegue a nuestros corazones. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, vive Jesús. Y si en su corazón usted recibe la palabra de Dios, cuando usted abra su boca, usted lo que va a declarar y va a hablar es fe, fe, fe. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo tengo, yo lo creo, yo lo veo. Pero si usted su corazón lo cierra para escuchar la palabra de Dios, la fe suya es bien poquita. El número a llamar es el 585-861-3545. La conexión a la emisora es el 605-477-3517. ¿Quién puede tener fe? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Evidentemente cualquier persona que escucha la palabra de Dios y la recibe, puede ejercitar la fe. Eso incluye a todos aquellos que oirán y obedecerán la palabra de Dios. La gente que oye la palabra de Dios o que no la obedecen, no tienen la clase de fe que es de Dios. La fe requiere el oír y el obedecer. La fe actúa de acuerdo con la palabra de Dios. Dios quiere que simplemente creamos en su palabra y que tomemos lo que ha sido puesto delante de nosotros. Lo que recibimos de Él va a venir como resultado de alcanzar y reclamar activamente sus promesas. Vive Jesús. Si creemos, vive Jesús. Todo es creer. Todo es tener fe. Vamos a recibir lo que está en su palabra, las promesas que están aquí escritas para cada uno de nosotros. Vive Jesús, aleluya. Y respondiendo Jesús dijo, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida se levantó y seguía a Jesús en el camino. Jesús le preguntó al ciego, ¿qué tú quieres que yo haga? Y él le dijo que yo vea. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Él recobró su vista. ¿Qué tú quieres que el Señor haga por ti hoy? ¿Qué tú quieres que el Señor haga en tu vida? ¿Tú quieres que el Señor haga una sanidad? ¿Que el Señor restaure tu hogar? ¿Que el Señor restaure tu vida? Que el Señor restaure, que el Señor sane tus hijos, que salve tus hijos, que los saque del mundo, que los liberte. ¿Tienes fe tú de que Dios puede hacer eso? ¿Crees tú que el poder de la fe puede salvar tus hijos, te puede sanar, puede restaurar tu hogar? Si tú lo crees, tú solamente reclamas esa promesa. Y tú dices, Señor, tu palabra dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, y tú y tu casa van a servir a Jehová. Pero tienes que reclamarlo con fe.
creyendo, creyendo. No es solamente decirlo, cantarlo como cantamos un himno, un coro. No, es creyendo de que eso va a suceder. Vive Dios, aleluya. Y sabemos aquí, cuando leí esta mañana, al comenzar, Vive Jesús, hablaba de aquellas 5 piedras que David tomó en el arroyo, Vive Jesús. Yo le hablé de 5 piedras que yo escribí. 5 piedras de la verdad, la oración, el perdón, el amor, la fe y la palabra de Dios. Chequéese si su saco pastoril usted tiene todavía esas piedras ahí. Porque ahora vamos a hablar de las 5 piedras que David tomó en el río. Y una de las piedras que David tomó fue la piedra de la paciencia, Vive Jesús. Para poder servir al Señor con eficacia es necesario la paciencia. A veces queremos que las cosas funcionen como en otros lugares y no pasa nada. Quizás el Espíritu Santo esté alisando tu carácter en la piedra de la paciencia. Porque como si leemos la palabra, el versículo que yo leí, fueron 5 piedras que estaban lisecitas. Y para que una piedra se ponga lisa, quiere decir que el agua, la corriente del agua ha pasado tanto y tanto y tanto que la piedra se pone bien lisecita. ¿Verdad que sí? Pues así también el Señor nos pone a nosotros en la mesa del alfarero, en el barro, y coge ese barro y comienza a pulirlo, a pulirlo, a pulirlo, a pulirlo, a pulirlo, hasta que nosotros quedamos con el brillo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Pues esa piedra de la paciencia, tal vez usted no la tenga, tal vez yo no la tenga, pero ¿sabe qué? Vamos a pedírsela al Señor. Y si tenemos la paciencia, y esta es pequeñita la que tenemos, pues que el Señor nos pula esa piedra de la paciencia y nos dé más paciencia. Vive Jesús. El número a llamar es el 585-861-3145 y el de la emisora el 605-477-3517. Vive Jesús. David también tenía fe. Los llamados por Dios no solo tienen fe, sino que transmiten fe a otros. Un ministerio de fe centrado en la palabra de Dios. Hay que tener fe. Hablé de esto ya hace poquito. Fe. Aún la fe sigue caminando. Aún la fe nos sigue. Vive Jesús. La confianza. David ve más allá de sus imposibilidades. Las posibilidades de Dios. No es mirar la prueba, es ver la salida. No es confesar derrotas, es confesar victorias. No es contemplar los problemas, es buscar soluciones. Vive Jesús. David confió, estaba confiando de que él no iba solo, de que la victoria era de él, que cuando se enfrentara a Goliat, él sabía que el que iba con él era más grande que el que estaba con él. Vive Jesús. La perseverancia. No es comenzar, es terminar. Los verdaderos líderes nunca dejan las cosas por la mitad, sino que continúan proyectando la visión de Dios que Dios le dio, no pensando en fracasos, sino en éxitos. Vive Jesús. No podemos dejar las cosas que comenzamos a mitad, pero hay momentos donde nosotros, vive Jesús, aleluya, tenemos que terminar para comenzar de nuevo, porque tal vez hay victorias que están a mitad y una victoria a mitad no es victoria. David sabía que él tenía que enfrentarse a Goliat y él se puso en el frente de la batalla allí. Él decía, yo voy a terminar esto. Si yo abrí mi boca y le dije a Samuel que yo voy a estar aquí, que yo voy a pelear con este hombre, con este gigante, yo lo voy a hacer. Y él se enfrentó a Goliat y él tuvo la victoria. Vive Jesús. La consistencia. Algo que produce agujeros en nuestras vidas. De carácter nos lleva a alcanzar los objetivos. Y tomó su onda en su mano. Una onda, una vara, una guijoda de asno, una quijada de asno y 5 panes y 2 peces en las manos.
de Dios se convirtieron en cosas que producen grandes milagros. Vive Jesús. La onda de David con la piedra mató al gigante, pero sabemos que no fue la piedra. Sabemos que no fue David, que fue gigante. Fue. No le temas tú al gigante. No le temas tú a la pared que tal vez tú ves al frente tuyo. No le temas a las murallas que el hombre tal vez ha puesto al frente tuyo. No le temas a los problemas. No le temas a lo que el hombre dirá, a lo que el hombre deje de decir. Tú tienes que pararte de frente y caminar y hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que caminar, tú tienes que seguir, tú tienes que decirle al diablo, ¿tú sabes qué? No te tengo miedo, porque el que va conmigo es más poderoso que tú. El que va conmigo, tú me ves a mí que estoy sola, no, yo tengo un ejército que va conmigo y pelea conmigo. Así que muévete de mi camino, porque yo voy para adelante. ¿Quiere el diablo o no? Yo voy para adelante, vive Dios. Ese es tenemos que estar en ese plan, en esa actitud de nosotros cuando le hablamos, cuando nos paramos y se nos enfrentan cosas, tenemos que la actitud tiene que ser positiva. A mí no me va a tumbar nadie, yo voy a seguir caminando. Y muchas personas dicen, esa se va a caer de boca. Reprendo al diablo. El que se va a caer de boca es aquel que no cree que yo puedo llegar. Ya se va a caer de boca aquel que cree que tú no puedes llegar. Pero dice que como Jesús habló, como Dios habló y Dios dijo que camináramos, vamos a caminar, porque estoy caminando con él al lado, no estoy caminando sola. Tal vez me ven solita, pero conmigo va el ángel de Jehová. Vive Dios, aleluya. Los hombres y mujeres, vive Jesús, aleluya, de Dios ponen todo lo que tienen al servicio de Dios, aunque sea esto pequeño o insignificante. La onda de David era mayor que la espada y la lanza y la jabalina de Goliat. David fue un siervo de Dios que aprendió a usar lo que tenía y siempre dependió de Dios para tener la victoria. Quizás en tu vida, vive Dios, debas pasar por dificultades que te puedan parecer un final terrible, pero es allí donde debes aprender solamente de Dios y obtendrás la victoria. David, el gigante, iba con espada y jabalina, pero vemos ahí que cuando David se le enfrentó a Goliat, David usó la piedra de la palabra y le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ahí la palabra tuvo acción, y ahí es donde David obtiene la victoria, porque él no le temió al gigante. Y él usó la palabra. Él sacó la piedrita del saco pastoril, la piedra del poder de la palabra. Y ahí es que vemos cómo es que David obtiene la victoria de matar al gigante Goliat. Vive Jesús, aleluya. Son piedritas que tenemos que tener nosotros en nuestro saco pastoril. Son armas que tenemos que tenerlas para poder seguir viviendo, para poder seguir luchando contra los ataques del enemigo, contra los ataques de aquellos que se levantan en contra de tu ministerio. Nadie está contento cuando ven a otros que se levantan y cuando tal vez en un año, menos de un año, han visto la victoria. Yo sé que hay muchos que no están contentos porque hace solamente un año que mi esposo y salimos a pastorear y la gloria es de Dios y se la seguiremos dando al Señor. Tenemos ya un redil bastantito grande y solamente les puedo decir que Dios es que se ha encargado de llevar allí los que han de estar con nosotros, y almas que han venido, almas que estaban en el mundo, almas que estaban retenidas en sus hogares, almas que estaban apartadas, Dios las ha llevado allí. Y déjame decirte que una de las piedritas que tú tienes que usar es la palabra de Dios, y dar tratado y predicar la palabra de Dios. Eso es una piedra fuerte, y por esos tratados que mi esposo se pasa dando en las calles y hablando de las vidas en las esquinas, que muchas veces lo ven a él parado en una esquina hablando con una mujer, y como el diablo es diablo, rápido empiezan a decir, allí estaba el hermano Melesio en una esquina hablando con una mujer, y no saben que el hermano Melesio estaba allí predicando la palabra a una prostituta, a una adicta, a una persona que necesitaba a Cristo. Y ¿sabes qué? El lugar se está llenando de las vidas que necesitan sus corazones
ser sanado. Y tú sabes que hay muchos que no están contentos porque en un año que tenemos un redil para la gloria de Dios, un redil que Dios ha puesto en nuestras manos, no para el hombre, sino para llevárselas a Cristo, porque Cristo dijo: ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Él no dijo: vete solamente a la esquina de allí de la Bay y predica. No, por todo el mundo. Este evangelio tiene que ser predicado a toda criatura, no hay excepción de persona. No te molestes, no se molesten cuando en Rochester, en otra esquina, se abre una obra. Gózate. Gózate cuando Dios levante otra iglesia en otra esquina. ¿Sabes por qué? Porque Dios está llamando a las vidas. Dios está llamando al pueblo. Dios quiere rescatar las vidas. Pero no se gozan cuando Dios levanta una obra. Pero sí se gozan cuando cuando allá el diablo levanta un club para venderle cerveza y cigarrillos. Sí, oh my God, y se abrieron esto. Cuando era un parque de diversión, todos se gozan porque tenemos para donde llevar nuestros nietos y nuestros hijos. Gózate cuando se abre una puerta, un lugar para que las almas entren. Hay que salvar las vidas, hay que predicar a Cristo, hay que predicar salvación. Vive Jesús, aleluya. Y tienes que tú tener esas piedras contigo para que tú puedas coger las fuerzas que necesitas. No te olvides de la oración, no te olvides de la palabra de Dios, no te olvides de la fe, del amor, del perdón. No te olvides de dónde Dios te sacó para que tú puedas poder caminar y enfrentar a aquellos que no quieren que tú camines. El número a llamar es el 585-861-3145 y el número de la conexión a la emisora es el 605-477-3517. Puede llamarnos para la oración. Vive Jesús, aleluya. Queremos también decirte, mi amigo que nos escucha, donde te estés en estos momentos, hay momentos en la vida de nosotros que tenemos que tomar decisiones, unas decisiones que tal vez tú no quieras tomar, pero llega el momento donde uno dice: es tiempo de caminar, es tiempo de tomar una decisión. Cuando tú tomes la decisión que tú vayas a tomar, no mires lo que te vas a encontrar al frente. No mires lo que te vas a encontrar detrás. Solamente mira que Cristo va contigo. Solamente apóyate de que contigo va el Señor. Que no importa lo que el hombre diga, el hombre pueda decir, tirar y jalar, pero Dios está contigo como poderoso gigante. Y como tú llevas en tu saco pastoril las piedras que tú necesitas para poder luchar y caminar, no va a haber gigante que te destruya.